Hoy tengo el placer de guiaros en una aventura apasionante, una que nos lleva al corazón mismo de la física moderna. Estamos hablando, por supuesto, de la ecuación más célebre y revolucionaria que ha existido. E igual a mc al cuadrado. Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde hablaremos de esta simple pero poderosa fórmula que es mucho más que una ecuación matemática. Es la llave que ha abierto puertas a universos desconocidos, la chispa que ha encendido innumerables mentes y la inspiración detrás de algunos de los más grandes avances de la humanidad. Vamos a desentrañar su verdadero significado, exploraremos sus misterios y descubriremos cómo esta ecuación ha transformado no solo la ciencia, sino también nuestra comprensión del universo. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Comencemos desvelando el misterio detrás de la fórmula que cambió nuestra visión del cosmos, E igual a mc al cuadrado. A simple vista, parece solo una combinación de letras y símbolos, pero en su núcleo esconde un universo de significados. E igual a mc al cuadrado, una ecuación concisa pero revolucionaria. E representa la energía, m es la masa y c es nada más y nada menos que la velocidad de la luz al cuadrado, que es una cifra asombrosamente grande. Pero, ¿qué nos dice realmente esta fórmula? Pues nos revela cómo la masa y la energía son, en esencia, dos caras de la misma moneda. Piénsalo así, la masa puede transformarse en energía y la energía en masa. Y claro, esto fue toda una revolución cuando se publicó. Y por ello, retrocedamos en el tiempo hasta el año 1905 a un pequeño estudio en Berna, en Suiza, donde un joven empleado de oficina, Albert Einstein, está a punto de cambiar nuestra visión del universo para siempre. Mientras el mundo continuaba su rutina diaria, Einstein, en la soledad de su estudio, plasmaba ideas que revolucionarían nuestra comprensión de la física, ya que contra todo pronóstico, este genio incipiente formuló una de las ecuaciones más revolucionarias de la historia. Pero ojo que la formuló de diferente forma. La fórmula era m igual a e partido por c al cuadrado. Y aunque hoy conocemos esta ecuación en su forma más popular, e igual a mc al cuadrado, la versión original de Einstein pone un énfasis especial en la masa, y este enfoque nos brinda una perspectiva única sobre cómo Einstein entendía el universo. Lejos de ver la masa y la energía como entidades separadas y aisladas, las consideraba intrínsecamente unidas, dos caras de una misma moneda cósmica. La ecuación en su forma original destaca que la energía inherente de un objeto es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y este simple pero profundo concepto nos sugiere que la masa puede verse como una forma condensada de energía. Imagínate la audacia de tal idea. En un mundo donde la física estaba dominada por los conceptos newtonianos de espacio y tiempo absolutos, Einstein propuso una realidad donde la masa y la energía estaban íntimamente ligadas, y fue este pensamiento revolucionario el que sentó las bases para su posterior teoría de la relatividad espacial, desafiando nociones establecidas y abriendo un universo de posibilidades. Su ecuación nos enseñó que la energía contenida en la masa de un objeto, por pequeño que sea, es enormemente significativa, desafiando la percepción convencional de que la masa es una propiedad estática e inerte. La masa, igual a energía dividida a la velocidad de la luz al cuadrado de Einstein, reveló un universo mucho más dinámico y entrelazado de lo que se había imaginado hasta entonces. Y este cambio de paradigma nos llevó a comprender mejor fenómenos como la emisión de energía en las estrellas, incluido nuestro Sol, y abrió el camino a tecnologías revolucionarias como la energía nuclear. Pero quizás lo más importante, nos mostró que la ciencia no está grabada en piedra, está en constante evolución, moldeada por mentes brillantes como la de Einstein, que se atreven a cuestionar y a soñar. Y para ver todo esto, empecemos con un hecho asombroso. ¿Sabías que un átomo de hidrógeno tiene menos masa que la suma de sus partes, el protón y el electrón? Pues sí, pero ¿cómo puede ser esto posible? A primera vista parece desafiar el sentido común. La mayoría de nosotros crecemos pensando que si sumamos el peso de varios componentes,
el total debería ser la suma de cada uno de esos pesos. Pero aquí, en el fascinante mundo de la física cuántica, las cosas funcionan de manera diferente, casi mágica diría yo. Para entender este fenómeno, primero necesitamos sumergirnos en el concepto de la energía de enlace. Esta energía juega un papel crucial en la formación de los átomos, y en el caso del hidrógeno es la clave para resolver nuestro rompecabezas. Cuando un protón y un electrón se combinan para formar un átomo de hidrógeno, liberan energía. Y esta liberación de energía que se manifiesta en forma de radiación es lo que mantiene al electrón vinculado al núcleo. Ahora, según la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², esta energía liberada tiene una equivalencia en masa. Así que aunque parezca extraño, cuando el protón y el electrón se combinan y liberan energía, el átomo resultante termina siendo ligeramente más ligero que la suma de sus partes por separado, lo que es fascinante. Y es que hay aspectos de la física que a primera vista puede parecer contrario a la intuición. Por ejemplo, imaginemos dos relojes de cuerda idénticos. Uno de ellos está funcionando, sus engranajes girando y su cuerda tensa, mientras que el otro está detenido con su mecanismo en reposo. Aunque ambos relojes son idénticos en composición y estructura, el que está en funcionamiento tiene una masa ligeramente mayor. Sí, pero ¿cómo es posible? Pues la respuesta reside en la energía interna de cada reloj y cómo esta energía contribuye a su masa total. En el reloj en funcionamiento, los engranajes en movimiento y los resortes tensos no solo están realizando trabajo mecánico, sino que también están acumulando energía cinética y potencial. Y según la ecuación de Einstein, m igual a e partido por c², esta energía acumulada se traduce en una masa adicional, aunque ínfima. Para comprender mejor todo esto, pensemos en la energía como algo que pesa. Cada vez que un objeto acumula energía, ya sea en forma de movimiento, tensión o incluso calor, está añadiendo una pequeña cantidad a su masa total. Y en el caso de nuestros relojes, el que está en funcionamiento tiene una mayor cantidad de energía acumulada en sus mecanismos en movimiento y por tanto una masa ligeramente mayor. Y este fenómeno nos lleva a una conclusión fascinante. En el mundo de la física, la masa no es un atributo estático, sino un reflejo de la energía dinámica en el juego dentro de los objetos. Y claro, este entendimiento altera profundamente nuestra percepción de cómo funciona el universo a nivel fundamental, porque ya no vemos la masa y la energía como entidades separadas, sino como dos aspectos de la misma realidad física. Y ahora entremos en uno de los aspectos más reveladores de la teoría de Einstein: cómo la energía dentro de un objeto contribuye a su masa total. Porque cuando hablamos de energía en un objeto, nos referimos a todas sus formas: la energía cinética de sus partes en movimiento, la energía potencial almacenada en campos de fuerza como la gravedad o el electromagnetismo, y la energía térmica generada por el calor. Y todas estas formas de energía, según Einstein, influyen en la masa de un objeto. Pongamos otro ejemplo sencillo para ilustrar esto. Imagina que calientas una bola de hierro hasta que se pone al rojo vivo. Intuitivamente podríamos pensar que la masa de la bola de hierro no ha cambiado. Después de todo, no le hemos añadido ni quitado material. Sin embargo, en términos de la física relativista, la bola de hierro caliente tiene una masa ligeramente mayor que cuando estaba fría. El calor, que es una forma de energía térmica, aumenta la energía total del objeto, lo que, a su vez, incrementa su masa según la relación m igual a e partido por c². Y sí, el cambio de la masa debido a las variaciones de energía en los objetos cotidianos es increíblemente pequeño, y lo es debido a la enorme magnitud de la velocidad de la luz al cuadrado, pero este principio tiene implicaciones profundas en campos como la física de partículas y la astrofísica, porque en estos ámbitos las cantidades de energía en juego son tan colosales que la relación entre masa y energía se convierte en un factor crítico para entender fenómenos como la fusión nuclear en las estrellas o las colisiones de partículas a altas velocidades. Por ello, dirijamos ahora nuestra mirada hacia el cielo, al centro de nuestro sistema solar, el Sol, porque esta gigantesca estrella, fuente de luz y vida, nos representa un enigma fascinante relacionado con la relación entre masa y energía. Lo que pocos saben es que nuestro Sol, esa inmensa esfera de gases incandescentes, está perdiendo masa constantemente. Sí, has oído bien, nuestro Sol se hace más ligero cada segundo que pasa. Y la razón de esta pérdida de masa es la enorme cantidad de energía que el Sol irradia en forma de luz y calor hacia el espacio. Según la fórmula de Einstein,
la energía que una estrella como el Sol emite se traduce en una pérdida de masa. Cada fotón de luz que escapa de la superficie solar lleva consigo una pequeña cantidad de energía y esta energía equivale a una cierta cantidad de masa. Y aunque la cantidad de masa que el Sol pierde cada segundo puede parecer insignificante a escala humana, en el transcurso de millones y miles de millones de años, esta pérdida se acumula. Pensad que cada segundo el Sol convierte alrededor de 4 millones de toneladas de su propia masa en energía luminosa y térmica que viaja a través del espacio, llegando finalmente a la Tierra y proporcionándonos la energía necesaria para sostener la vida. Este proceso, conocido como fusión nuclear, ocurre en el núcleo del Sol, donde las temperaturas y las presiones son tan extremas que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, liberando así enormes cantidades de energía en el proceso. Y es esta energía la que eventualmente se irradia hacia el espacio como luz y calor. Como veis, la famosa fórmula nos abre las puertas de un entendimiento más profundo del universo. Es una declaración sobre la naturaleza interconectada de todo lo que nos rodea. Y cuando digo todo, es todo, incluso lo más pequeño, porque ahora vamos a sumergirnos en las profundidades del átomo para explorar el enigma de los protones y neutrones, porque estas partículas subatómicas fundamentales en la estructura de la materia esconden secretos que desafían nuestras concepciones más básicas sobre la masa. Los protones y neutrones, los componentes del núcleo atómico, son mucho más que simples bloques de construcción. Dentro de estas diminutas partículas se encuentra un mundo intrincado y fascinante. Aunque tradicionalmente podríamos pensar que su masa proviene de los quarks que los componen, la realidad es aún más sorprendente. La masa de estos protones y neutrones proviene en gran medida de la energía potencial generada por la interacción entre los quarks. Sí, pero ¿cómo puede ser que la masa provenga de la energía y no de los constituyentes físicos? Aquí es donde la ecuación de Einstein vuelve a entrar en juego. Piensa que en el mundo subatómico las fuerzas que actúan entre los quarks, principalmente la fuerza nuclear fuerte, son tan intensas que la energía involucrada en estas interacciones contribuye de manera significativa a la masa total de los protones y neutrones. Y este concepto nos lleva a una de las revelaciones más asombrosas de la física moderna. En las escalas más fundamentales, la masa no es simplemente un subproducto de las partículas materiales, sino un reflejo de las dinámicas energéticas en juego. Los quarks dentro de los protones y neutrones están en constante movimiento atrapados por la fuerza nuclear fuerte y es esta energía de movimiento, esta energía potencial y cinética la que se manifiesta como masa. Y la energía liberada cuando los quarks se mueven y se reorganizan dentro de estas partículas es lo que contribuye en gran medida a su masa. Otra idea que altera la percepción tradicional de la masa como una propiedad inherente y fija de la materia. Y ahora vamos a hablar de los fotones, que son como una de las partículas que, según la física cuántica, constituyen la luz y en general la radiación electromagnética. Pues bien, a diferencia de lo que podríamos esperar, los fotones, a pesar de su energía, son partículas sin masa. Sí, sin masa. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo es posible que algo que tiene energía no tenga masa? Y la clave aquí está en su velocidad. Se desplazan a la velocidad de la luz. Recordemos que en E igual a mc al cuadrado, c es la velocidad de la luz. Y cuando aplicamos esta fórmula a los fotones, nos enfrentamos a un dilema. No tienen masa en reposo, pero sí tienen energía. Y esto nos lleva a una comprensión más profunda de la ecuación. No toda la energía tiene que manifestarse como masa. Imagínate esto. Si pudiéramos acompañar a un fotón y movernos a su misma velocidad, lo veríamos como si estuviera en reposo. Pero aquí surge lo extraordinario de la relatividad especial. Nunca podemos alcanzar la velocidad de la luz, por lo que para nosotros los fotones siempre estarán en movimiento. Y este fascinante concepto desafía también nuestra intuición. En el mundo de los fotones, la energía no necesita una masa para existir. Es una pura expresión de energía en movimiento. Una energía que, paradójicamente, no se convierte en masa, pero sí tiene efectos físicos reales. Y sí, soy consciente de que parezca que esté hablando de ciencia ficción, pero no es así, es realidad pura. Y si ya os hablo de la antimateria, bueno,
Pues vamos allá, vamos a adentrarnos en el enigmático y espectacular mundo de la aniquilación materia-antimateria. Porque este fenómeno, que parece sacado de una novela de Isaac Asimov, es en realidad una de las demostraciones más impresionantes de la relación entre masa y energía en el mundo subatómico. Porque cuando la materia y la antimateria, que son como imágenes especulares una de la otra, se encuentran, se aniquilan mutuamente, liberando una gran cantidad de energía. Tradicionalmente, podríamos pensar que en este proceso la masa se convierte en energía. Sin embargo, la realidad es aún más fascinante. Lo que realmente sucede es una transformación de un tipo de energía en otro. Y para entenderlo mejor, pensemos en la materia y la antimateria como contenedores de energía. Estas partículas tienen masa y, según la famosa ecuación de Einstein, esta masa es una forma de energía. Pues bien, cuando la materia y la antimateria se encuentran, la energía contenida en su masa se libera en otras formas como fotones de alta energía. No es tanto una conversión de masa en energía, sino una transformación de la energía de la masa en energía luminosa. Y este proceso es una danza cósmica de destrucción y creación, donde la masa y la energía se revelan no como entidades fijas y aisladas, sino como aspectos dinámicos y transformables de la realidad física. La aniquilación materia-antimateria nos enseña que la energía puede cambiar de forma, pero no se destruye, simplemente se transforma y sigue participando en el gran ballet del universo. Y esta comprensión de la masa y la energía tiene profundas implicaciones en la física de partículas y la cosmología, y nos ayuda a comprender cómo pudo haberse formado el universo en el Big Bang, y nos proporciona pistas sobre la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, esos misteriosos componentes que parecen gobernar la expansión del cosmos. Y ahora que nuestra cabeza está a punto de explotar, vamos a ver cómo esta famosa ecuación afecta nuestra percepción del tiempo y el espacio, ya que este es el fascinante mundo de la relatividad especial de Einstein. Imaginad que estáis conduciendo un coche a máxima velocidad. Aunque nos emocionemos, el tiempo y el espacio a nuestro alrededor no cambian. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de un coche piloteáramos un cohete a la velocidad de la luz? Pues aquí es donde la realidad se vuelve asombrosa, porque viajar a la velocidad de la luz traería cambios drásticos. Teóricamente, el tiempo se congelaría y las distancias se encogerían. Es un escenario que desafía todo lo que conocemos. Pero hay un pero. Alcanzar la velocidad de la luz es, según nuestras leyes físicas actuales, imposible. Y aquí es donde la famosa ecuación entra en juego de una forma asombrosa. Cuanto más rápida es una partícula, más energía adquiere y por tanto su masa efectiva aumenta. Una idea alucinante. Un objeto alcanzando la velocidad de la luz necesitaría una energía infinita, lo que hace que este sueño, por ahora, sea solo eso. Un sueño. La teoría de la relatividad especial cambió nuestro entendimiento de lo muy rápido y lo muy enérgico. Lo que Einstein nos enseñó es que nuestras experiencias cotidianas no aplican cuando las velocidades y las energías involucradas son extremadamente altas. En esencia nos mostró que la realidad puede ser bastante relativa. Einstein no solo nos dio una ecuación, nos regaló una nueva forma de ver el universo. Además, es una fórmula con aplicaciones y consecuencias profundas en nuestro mundo, desde la medicina hasta la energía nuclear. Por ejemplo, esta energía nuclear, liberada a través de la fisión o fusión nuclear, es un ejemplo potente de cómo una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una cantidad colosal de energía, tal como lo predijo Einstein. Pero, con el gran poder, viene también una gran responsabilidad. Y la historia nos enseñó esto de la manera más dura, ya que la fisión del uranio descubierta por los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann llevó al desarrollo de las bombas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, un recordatorio muy sombrío del poder destructivo de esta ecuación. Sin embargo, el legado de esta ecuación no es solo de destrucción, también ha sido una fuente de progreso y esperanza, porque, como os comentaba, también influye en la medicina. Por ejemplo, la radioterapia para tratar el cáncer es un caso ilustrativo de cómo esta energía puede salvar vidas. Además, la física de partículas ha dado enormes pasos gracias a esta ecuación. La búsqueda y el eventual descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN es un testimonio del deseo humano de comprender los secretos más profundos de nuestro universo. Esta ecuación ha abierto caminos en campos que Einstein nunca podría haber imaginado, desde las profundidades del espacio hasta el mundo
subatómico. Esta fórmula continúa siendo una piedra angular en nuestra búsqueda para entender el cosmos. Más que una fórmula, se ha convertido también en un símbolo de la capacidad humana para comprender el universo. Su simplicidad elegante esconde una profundidad que sigue inspirando a generaciones. Además, E igual a mc al cuadrado es mucho más que ciencia, es cultura. Ha trascendido el ámbito académico para impregnar el arte, la literatura y hasta la música. Es un testimonio del asombro y la curiosidad humana, una fórmula que resume el poder creativo y destructivo de nuestra especie. Nos recuerda que en la pequeñez de la masa puede residir una energía inconmensurable, un potencial que puede iluminar o destruir mundos. Y eso es todo por hoy en Ciencias de la Ciencia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Espero que hayáis disfrutado mucho este viaje tanto como yo. Y no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y regalarme un buen like si os ha gustado el vídeo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.